¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Mi gente, vamos a empezar con una noticia triste. Nilperin Şahin Kaya no estuvo sola en su día más difícil. Bueno, bebé, hoy les traigo una noticia que nos tocó el corazón, con un poquito de drama, emoción y como siempre detalles que seguro no habías visto. La querida actriz Nilperin Şahin Kaya perdió a su mamá, Meltem Bural, tras una dura batalla contra el cáncer. Nilperin compartió la noticia en Instagram con unas palabras que nos hicieron sentir toda su tristeza y amor. Mi querida mamá, hemos perdido hoy nuestra lucha contra el cáncer. Mi mariposita alegre que no cabía en sí misma. No sé cómo seguir sin ti, cómo tendrá sentido la vida, siempre fuiste todo para mí. Gracias por dejarme ser tu hija, siempre serás lo mejor que me pasó, te amo con todo mi corazón. El funeral se realizó después del rezo del mediodía en la mezquita Levent Afet Jolal y Nilperin estuvo rodeada de muchos amigos y colegas. Entre ellos vimos a Abigail Onal, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Seda Bakan, Firat Çelik, Uras Yahilioroglu, Caner Erkin. Imagínense el despliegue de apoyo y cariño, todos fueron para estar al lado de Nilperin, demostrando que en los momentos más difíciles la verdadera amistad brilla más que nunca. Pero como siempre pasa en estos eventos, no solo fue llanto y tristeza, hubo un momento que atrapó todas las miradas. El reencuentro inesperado de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo que todos estábamos esperando. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron pareja en Sen Şalkapimi y terminaron hace 3 años. Se reencontraron por primera vez desde su ruptura y justamente en el funeral de Nilperin. Bueno, de la mamá. Según los testigos, caminaron cerca uno del otro, pero no intercambiaron saludos ni miradas directas. Aunque vamos, tal vez sí hubo una miradita secreta que solo ellos entendieron. Lo más importante aquí es que ambos asistieron solo por apoyar a su amiga Nilperi, demostrando que la amistad verdadera puede superar cualquier pasado romántico. Y aunque el momento fue súper tenso, también recuerda que la vida continúa y que el cariño de los amigos nunca falta. El funeral fue muy concurrido con famosos como Cem Yılmaz y muchos más, así que la atención estaba dividida entre el homenaje a Meltem Bural y los mini dramas de los ex amantes reunidos. Nilperi, a pesar del dolor, se mostró fuerte, rodeada de gente que la quería, demostrando que incluso en los días más tristes la amistad es un refugio. La presencia de tantos rostros conocidos también generó un ambiente, de emociones mezcladas, algunos llorando, otros intentando consolar, y todos con los ojos atentos a cada pequeño gesto. Aunque la noticia es triste, nos deja varias cosas en claro. La amistad verdadera siempre se nota en los momentos difíciles. Incluso los reencuentros inesperados pueden ocurrir en los lugares más improbables. La palabra de Nilperin nos recuerda el valor de la familia y el amor que nunca se pierde. Y ahora quiero leerlos a ustedes, mi gente. ¿Quién pensaba que Hande y Kerem podrían coincidir así después de 3 años? Tenían gafas oscuras, así que ellos pudieron darse su miradita ahí, disimuladamente. ¿Creen que habrá alguna interacción secreta detrás de esas miradas? ¿Qué opinan ustedes? Ustedes también han tenido momentos donde amigos de años se reúnen en momentos difíciles y todo parece mágico. Déjenme sus comentarios, que quiero leerlo a todos y reírnos, emocionarnos con sus opiniones. Bueno, no tanto reírnos porque es una noticia que a la vez es emocionante pero triste. No sé, como que tanta emoción mezclada, pero cambiemos, mi gente. Mi gente bella, hoy les traigo un chisme caliente. Después de las grabaciones de Teşkilat, la serie que nos tiene pegado a la pantalla de TRT1, la producción ya arrancó con su 6ª temporada y viene con varias sorpresas que no se pueden perder. Como recordarán, Aybüke Pusat salió del elenco hace un tiempo y eso generó bastante revuelo entre los fans. Pero ahora la atención está puesta en Korkut, interpretado por Yunus Emre Yildirmer, porque tendrá un nuevo partner en la pantalla. La temporada pasada, Korkut tuvo una historia con Tubana Turkay, la famosa Kraliçe, interpretado por Kate. Aunque su relación fue un amor prohibido, los fans lo adoraban. Sin embargo, la historia tuvo un final triste y la Kraliçe se despidió de la serie, dejando a todos con ganas de más drama. Pero ojo, porque la serie no se queda quieta. Burshet Buset Karaman, que todos recordamos como Pelin en Yali Shakini,
se une al elenco como Bahar. Según Birsen Altuntash, Bahar llega con un pasado complicado, lidiando con traumas relacionados con la pérdida de su madre, y en la clínica conocerá a Korkut. Ahora la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué historia se va a armar entre Korkut y Bahar? ¿Será amor, tensión, un nuevo amor prohibido? Los fans ya están haciendo sus predicciones en TikTok y otras redes sociales y seguro que esto dará mucho de qué hablar. Si amaban la química de Korkut y Kate, probablemente van a estar muy atentos a cómo evoluciona su relación con Bahar. Atención a cada mirada y diálogo porque seguro habrá guiños dramáticos que nos van a volver locos. ¿Y ustedes, mi gente, qué opinan? ¿Creen que Bahar será la nueva reina del corazón de Korkut? Déjenme sus comentarios por ahí debajo. Quiero leer todas sus teorías y predicciones. Pero bebé, vamos a cambiar de noticia. Vamos a hablar de Hudusu Sebda, que se despidió de la pantalla tras la salida de Mirai Daner. Una noticia que sorprendió a todos los fans de Hudusu Sebda, la serie que nos tenía pegado a la pantalla en Now TV. Como ustedes recordarán, en el final de temporada pasado, Zeynep, uno de los personajes más principales, murió y al mismo tiempo Mirai Daner tuvo que despedirse de la serie por la historia del guión. Con tantos cambios se esperaba que la serie continuara bajo el nombre de Halo, manteniendo solo 5 actores del reparto original. Pero la noticia que nadie esperaba llegó. Hudusu Sebda ha sido oficialmente cancelada, bebés. Según Birsen Altuntash, mientras se planeaban las grabaciones del primer capítulo de la nueva temporada y se organizaban entrevistas con los actores, la decisión final fue detener la producción. En su lugar, Mayan P optó por producir la serie Gerald T con Denise Kanch Aktash como protagonista. Y opiniones que surgieron entre los fans, algunos piensan que si Zeynep iba a morir, la serie debería haber terminado ahí. Otros creen que continuar bajo el nombre de Halo hubiera sido más interesante. Y hay quienes se preguntan si la serie se canceló, ¿por qué seguir con Denise Kanch Aktash en la nueva producción? En la nueva serie que ellos optaron por hacer ahora. Así que mi gente, este fue un giro inesperado en la vida de Hudusu Sebda. Definitivamente nos dejó a todos con ganas de más. No debieron de matar a Zeynep, debieron continuar la historia, pero esa historia murió desde que mataron a Zeynep, yo me encuentro. Pero ustedes qué opinan, ¿era mejor que la serie terminara con Zeynep o les hubiera gustado ver a Halo continuar? Déjenme sus comentarios ahí debajo. Yo creo que está bien, así que empiecen otra historia mejor. Yo feliz. Lo siento por los fanáticos de esta serie. Pero es que, ¿por qué matan a la protagonista? Pero ya vamos a cambiar de noticia. Berguzal Corel sorprende con confesión sobre estrés y salud, mi gente. Hoy les traigo una noticia que mezcla sinceridad, estrés y un poquito de reflexión. La querida actriz Berguzal Corel compartió en sus redes una foto sin maquillaje y acompañó la imagen con unas palabras que nos hicieron pensar. El estrés, la ansiedad, las emociones reprimidas pueden reflejarse en nuestro cuerpo. En la foto, Berguzal mostró pequeñas marcas alrededor de los labios y algunos brotes en la piel, explicando que todo esto es consecuencia de ansiedad y miedo, estrés acumulado, dificultad para expresar sus emociones y cansancio y problemas digestivos. Cuánta cosa en un solo cuerpo. Oh my God. En sus propias palabras, ansiedad, miedo, ansiedad social, malestar estomacal, cansancio, estrés, no poder expresar, tener que guardar todo junto, bueno, al menos el cuerpo lo saca hacia afuera. Un recordatorio importante, incluso las celebridades con vidas perfectas a simple vista tienen sus momentos difíciles. Berguzar, conocida por su feliz matrimonio con Haliden Ergenç, y sus 3 hijos, demuestra que nadie está exento del estrés y los altibajos emocionales. Hace poco la actriz celebró sus 43 años junto a su esposo y amigos en Fatih, compartiendo fotos que derramaron ternura y felicidad en redes sociales, pero detrás de esa sonrisa también hay momentos de vulnerabilidad y eso nos hace admirarla aún más. Y bueno, mi gente, quiero preguntarles, ¿le ha pasado que el estrés le afecta físicamente? A mí sí, a mí hasta se me mueve el ojo solo, señores. Coméntenme ahí cómo ustedes manejan esos momentos difíciles. Déjenme sus comentarios ahí debajo que quiero leerlos y todos compartir sus experiencias. Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Yo espero que les haya gustado. Invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, vean el video anterior que subí antes que este, donde supuestamente se dice que Hande y Hakan
O sea, se dice que Hakan le fue infiel a Hande con su ex, que volvió con ella. Vayan para que se pongan en contexto de todo. Vayan a ver el video anterior. Suscríbanse, like, compartan, manita arriba, sigan en mis redes sociales, el link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Y bye bye. Hasta la próxima, los quiero mucho. Me despido. Besote.